Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches según en donde te encuentres. Comenzamos una nueva conversación más de Totem Live, hoy con un invitado de esos que se estaban haciendo rogar. Me ha costado muchísimo poder conseguir un espacio en su ajetreada agenda, pero acá tenemos nada más y nada menos que a uno de los tipos que vienen del futuro a contarnos hacia dónde vamos y cómo nos vamos a encontrar en ese futuro, un hombre del Renacimiento multifuncional, mi querido y admirado y compañero de trabajo, Sebas Müller. Muy bienvenido a Totem Live. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Andy? ¿Cómo estás? Una alegría estar acá. Pero venir del ¿Cómo futuro, estás? cada vez que lo escucho me impone, me impone. Bueno, vos, los que te conocemos, el otro día hablaba con Marto Weinstein, que también me decía, Sebas Müller siempre nos cuenta cosas que en el momento que nos la cuenta parecen inverosímiles y 5, 6, 7, 8, 10 años después pasa eso y nos acordamos siempre de Sebas Müller, cómo no le hicimos caso, ¿no? ¿Cómo es esto de vivir en el frente vamos a llamar el frente de batalla, en la avanzadilla de la innovación, estar siempre mapeando, creando, construyendo lo que la mayoría vamos a vivir, disfrutar muchos años después, Sebas? A mí me encanta. ¿Cómo se siente? A mí me encanta, a mí me gusta mucho. A mí siempre viví desde chiquito como en una tensión entre estar acá, estar presente y tratar de imaginar y de sentir qué puede pasar o qué va a pasar en el futuro, ¿no? Y construir también narrativas, porque yo creo que el futuro tiene mucho que ver con la imaginación. La verdad que mucha gente habla del futuro, todo el mundo, quien hable del futuro no conoce el futuro, entonces en realidad está utilizando datos o los datos que tiene a su disposición para imaginar y proyectar una realidad que está por construirse. Entonces lo que es precioso es que es como una especie de obra en construcción permanente y es un poco eso, una mezcla parecida en algún punto al trabajo artístico que tiene que ver con aprender una técnica, recoger datos y dejarte llevar también por tus intuiciones, ¿no? Y obviamente tiene que tener un sentido, sobre todo si la aplicación de esa narrativa tiene que ver a veces con el negocio, con las personas, entonces hay que hacerlo, pero con mucho, mucho cuidado también. Bueno, yo puedo dar fe, y Martín también, de que no sos de los tipos que se la pasan prediciendo lo que va a pasar y que después no pasa, sino que todo lo que nos adelantás que va a pasar termina pasando, ¿no? Y eso es algo que es admirable. Y además sos un tipo que no solamente se relaciona muy bien con lo que podríamos definir como el gran aparato, la gran herramienta del futuro, que es la tecnología, sino que entendés muy bien una visión muy integrada, muy holística de cómo construir ese futuro, desde lo humano, desde lo tecnológico, desde lo psicológico, desde la narrativa. ¿Cómo opera el cerebro creativo en la construcción de estos nuevos mundos a los que nos estamos dirigiendo? Qué pregunta, Andy, impresionante. ¿Cómo opera el cerebro creativo? Y la creatividad primero es como una especie de sed, yo creo, por lo menos en mi caso, de sed permanente, ¿no? Es una necesidad, es un impulso que nace desde lo más profundo de cada uno, por un lado, pero que todo el tiempo requiere estudio y nutrirse. O sea, yo, por ejemplo, cuando me seco, cuando siento que estoy vacío, seco, es porque no estuve aprendiendo, estando con gente como vos, Andy, que te inspira, que te nutre, que estás. Entonces, al final, eh, la creatividad, como esa especie de empujón vital que te conecta con lo que tenés que hacer y con lo que podés contribuir, tiene que ver, por lo menos en mi caso, mucho con la inspiración, con inspirarte, la música, la ciencia, el mundo de los negocios, la economía, la psicología, como vos decías. Yo creo que cuanto más fuentes de aprendizaje tengas, al final también tenés muchas más posibilidades de aplicación. Y creo que el cerebro creativo tiene mucho que ver con eso. Y también hay otra cosa que es que yo creo que, por lo menos en mi caso, mucho tiene que ver, que es la música, por ejemplo, que me ablanda el, la coraza. Me ablanda mucho la coraza. Y yo creo que, bueno, a mucha gente le pasa, ¿no? Y la música calma un poco a las fieras también. Entonces,
es como una mezcla, es como un espectro, ¿no? Últimamente veníamos hablando del tema de los espectros, pero en este sentido también. O sea, las cosas que te llevan a ser creativo e innovar tienen que ver con un espectro, en un espectro amplio, en mi caso por lo menos, que tienen que ver con esa mezcla de lectura, música, escucha, gente, social, y nutrirse, y tratar de abrirse, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Sí, sí. Sebas, una de las cosas que mencionaste recién, un ratito atrás en la conversación, es el tema de los datos, que se suman a un proyecto que me comentaste también, que te llevó por diferentes lugares, diferentes destinos, exteriores e interiores que tienen que ver con la inteligencia artificial. Estamos yendo hacia un territorio donde la inteligencia artificial se impone más que lo humano, más que la inteligencia humana, más que la sensibilidad humana. ¿Cuál es ese día de mañana que vos estás investigando y descubriendo en ese sentido? Me encanta esa pregunta, Andy. No hay una respuesta cierta, porque todo puede pasar, porque la historia no es determinista, ¿viste? Es como que uno, cada vez que intenta también predecir en función de los datos que tiene, que es algo muy común y es algo sobre lo que trabaja justamente la inteligencia artificial, el uso estadístico, matemático de los datos, la historia va por otro lado también, la historia no es determinista. Entonces, estamos en un momento que estamos abriendo una caja de Pandora en relación a la inteligencia artificial. Y muchas personas que están trabajando en ese mundo, según con quien hables, eh, se quedan con un lado de esa caja, ¿no? De esa caja de Pandora, porque yo creo que dentro de la caja nos vamos a encontrar a las cuestiones más increíbles y maravillosas que jamás imaginamos y las cosas más terroríficas, pero más terroríficas que podemos imaginar. Entonces estamos en ese momento donde la caja está abierta, el camino de la inteligencia artificial es imparable ya, y por ahora, a nivel de desarrollo de la inteligencia artificial, estamos en un momento de lo que se llaman las inteligencias artificiales narrow, ¿no? Acotadas, que básicamente se especializan a través del uso masivo de los datos en ser muy eficientes, haciendo cálculos, cómputos e incluso predicciones de determinados campos. Pero lo que es increíble es que en casi todos los frentes donde se desarrollaron estas inteligencias artificiales acotadas, y se batieron con las mentes más brillantes humanas en esos campos, hasta ahora siempre ganó la inteligencia artificial. Entonces Sí, 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 es un sí, sí, patrón sí. que podemos, que es desafiante para el ser humano. Empezando por Kasparov, ¿no? Con Deep Blue, hasta Sí, sí, ahora sí, sí. AlphaGo, esta compañía de innovación de Google, que está, o OpenAI, esta fundación financiada por Microsoft, que acaban de ganarle al equipo de e-gamers, que, o sea, una inteligencia artificial le ganó a todo un equipo de los mejores e-gamers del mundo en un juego de Qué bueno, estrategia. O sea que ya no es qué solamente bueno. hacer cómputos probabilísticos, sino que esta inteligencia artificial ya tiene la capacidad de autoaprender. O sea, ya estamos en la siguiente evolución. Qué Entonces bueno. pasamos de... Sí, No, no, perdón, no, perdón, nada, perdón. y eso. Mira, No, eso, que ya están, o sea, básicamente se le da una misión a la inteligencia artificial que es aprende a jugar este juego, consigue puntos y nada más. Y sola empieza a entender cómo consigue los puntos y todas las estrategias y quién tiene que batir, haciendo millones y millones de pruebas por segundo, que esa es la capacidad. Entonces aprende una curva de aprendizaje infinitamente rápida, mucho más plástica que nuestros propios cerebros en algunos humanos, en algunos ámbitos. Entonces, está claro. bueno, si quieres hablamos más de futuro, que son las inteligencias generales artificiales generales, que bueno, eso ya serían las inteligencias que consiguen superar la inteligencia humana, ¿no? Que muchos predicen que ese es el futuro próximo. Sí, también, corregime si me equivoco, estas inteligencias artificiales son excelentes en ese task específico que tienen, o sea, jugar al ajedrez o jugar a ese juego o jugar a AlphaGo, no me acuerdo cómo se llama, pero el ser humano, aparte de jugar al ajedrez o a ese jueguito o a esa otra cosa, hace otras 800 millones de cosas. Todavía no hay una inteligencia artificial que haga 800 millones de cosas, son muy buenas en eso específico, ¿no? Esperamos un mañana donde sí serán tan amplias como nuestro propio cerebro.
Sí, a día de hoy son acotadas, lo que decíamos. Hay diferentes tipos de inteligencia artificial. A día de hoy son las que llamamos acotadas, las que saben hacer un task de manera excelente. Y sobre todo tasks que tienen que ver con el orden de los cómputos, donde la capacidad computacional es fundamental y probabilística, estadística. Pero sí, cuando empiezas a escuchar, hay como tres layers o tres capas. La inteligencia artificial por sí misma, y lo interesante es que la inteligencia artificial es un software. Cuando vos decís inteligencia artificial, la gente piensa que hablas de robots, por ejemplo. Pero el robot es Claro, el claro, hardware, es el cuerpo. La inteligencia artificial es algo invisible. claro. Eh, pero después hay muchos campos de aplicación de la inteligencia artificial. Incluso en el ámbito de la capacidad de inteligencia artificial es ya empiezan tanto Google como Facebook como Microsoft compraron inteligencias, tecnologías que se conectan a nuestra mente y en realidad nuestra mente opera y se conecta a los ordenadores, a las computadoras, entonces se genera una especie de inteligencia humana artificial amplificada. Entonces tenemos la inteligencia artificial por sí sola, la humana supuestamente expandida por la inteligencia artificial, todavía no está probado, pero ya hay mucha gente, compañías como Neuralink, Kernel, que lo están haciendo. Y después está la inteligencia general artificial, que es la que vivimos o sea, en las películas de ciencia ficción de los 80s y los 90s, ¿no? Que es esa que viene a un Increíble. poco que... Pero sí, lo que vos decías, muchos futuristas y gente muy inteligente como Stephen Hawking, Elon Musk, incluso Bill Gates o Gary Kasparov, predicen que la inteligencia artificial general va a ser la última máquina creada por el hombre, porque después de eso probablemente cuál va a ser nuestra relación con el mundo si ya hay alguien que hace todo mejor que nosotros, ¿no? Entonces hay una cuestión más ético-filosófica muy interesante ahí. Muy, muy interesante, muy interesante. Y para evitar llegar a ese punto, una de las cosas que vos haces diariamente es poder sentarte adelante o al lado de directivos de empresas, consejeros delegados, CEOs, y ayudar a esas empresas a innovar, evolucionar la mentalidad o transformarla, tratar de mejorar no solamente los procesos desde un punto de eficiencia o eficacia, sino también para mejorar el tema de la cultura de la organización, no sé, el impacto en los objetivos. ¿Cómo es ese día a día de una persona que viene del futuro hablando con empresas que están quizás la mayoría demasiado enfocadas en el presente? ¿Cuáles son los pains que identificás? ¿Cuáles son los desafíos que tenés claro que la mayoría de compañías están necesitando hoy por hoy? Bueno, está bueno. Con Andy, no sé si lo contamos porque estamos colaborando juntos con Totem y armando el brazo de innovación. Y es una alegría y un placer y un aprendizaje diario. Pero básicamente, Andy, lo que muchas veces comentamos es que el principal obstáculo para las compañías para innovar, ¿cuál es? Es la cultura y los procesos. Básicamente que lo que vos recién mencionabas, que la compañía no tiene, por un lado, procesos que faciliten la posibilidad de innovar, porque básicamente las grandes compañías en general construyen procesos que tienden al no error, o sea, donde no te puedes equivocar, porque lo que intentan es planificar. Lo que pasa es que ese modelo muy de la modernidad pasada no contempla el contexto actual, ¿no? Y ahora más que nunca vemos cómo los factores que no podemos predecir cambian nuestra realidad, ¿no? Y un poco ahí, uniendo mi historial de trabajo de los últimos 5 años con startups y con las compañías más innovadoras del mundo, eh, es una de las principales cosas y misiones que tenemos es ayudar a las compañías también a hacer cambios importantes culturales, implantando de alguna manera la mentalidad de las startups, cómo las startups piensan, cómo trabajan con escenarios de incertidumbre, cómo trabajan con escenarios de riesgo, cómo trabajan y cómo resuelven problemas, cómo están hiper mega centradas en el usuario y en sus clientes y tratamos de alguna manera de darle los aprendizajes que pudimos obtener del trabajo permanente con startups en máximos escenarios de incertidumbre, ¿no? Y cómo llevarlos al ámbito de la gran empresa, de organizaciones más tradicionales.
Me encanta tu definición de startup que vas mencionando cada vez que haces un foro de Limitless, de Totem Innovation. No sé si te la acordás de memoria, la tenés que leer del slide, pero es maravillosa. No, básicamente hay muchas definiciones y en realidad voy adaptándolas para cada momento, pero hay una que me gusta mucho que es que básicamente una startup es una compañía que trabaja utiliza una tecnología con un potencial exponencial y escalable, pero que para poder conseguir resolver o penetrar o escalar dentro de un mercado tiene que resolver un problema que en realidad desconoce. Entonces, básicamente las startups construyen procesos que los que les permite es ser inmensamente ágiles y ir haciendo pruebas constantes, pequeñas pruebas y aprender de los errores y básicamente, no sé si te referías a esto, pero Sí, 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 sí. se trabaja sobre el principio de que el fallo es un factor fundamental del aprendizaje. El tema es cómo equivocarse rápido y de manera económica y cómo ser máquinas de aprendizaje. Para mí las startups son máquinas de aprendizaje rápido, ¿no? Y eso es un poco el espíritu que intentamos llevar también en las organizaciones. Sí, también me gusta cuando estás adelante de una megacorporación y hablas de esto y decís, las startups tienen pocos recursos, pocos presupuestos, poco tiempo, tienen poco de todo y sin embargo hacen lo que ustedes no pueden hacer teniendo recursos, presupuesto, tiempo, equipos, etcétera, etcétera. Siempre volvemos recurrentemente al tema cultural y de mentalidad. ¿Dónde está el botón que hay que apretar en los decisores? En los decision makers, en los líderes, para que finalmente se den cuenta de que sí se puede transformar, sí se puede cambiar y que empezar a desarrollar el mañana desde hoy no es territorio exclusivo de tecnológicas o de empresas nacidas en Hong Kong, Singapur, Israel o Silicon Valley. No, está buenísimo, Andy. Esta pregunta es súper importante porque ya no queda otra opción que cambiar y que aprender a cambiar Claro. cada vez más rápido. Lo estamos viendo frente a nuestros ojos. La tecnología, por un lado, acelera la velocidad del cambio constantemente de manera exponencial. Entonces, ese paradigma obligaba a las compañías, incluso a las más necias y negadoras, a entender esto. Pero ahora en este escenario de pandemia en el que estamos viviendo, tremendo escenario, inesperado escenario, donde las cosas van a cambiar de manera muy, muy fuerte, porque yo creo que en gran medida cambiará las personas o cambiará el contexto o el contexto a las personas o ambas a la vez, ¿no? Pero el cambio es inevitable. Entonces, ¿cómo aquellos líderes que entiendan esto y que quieran aprender a trabajar en un escenario donde el cambio es la única constante, es desde ahí donde se empieza a generar realmente el cambio del ADN corporativo también. Y hay muchos que lo están Excelente. entendiendo y deseosos de hacerlo. Y lo estamos haciendo Excelente. incluso ahora en medio de este escenario tan complejo, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y- y es genial que haya compañías que tengan la verdadera apertura mental de reconocer una limitación o un dolor interno y que necesitan de alguien de afuera simplemente que complemente, ayude o extienda esas soluciones, ¿no? No es un outsourcing de la innovación, sino que es pedir colaboración fuera para que juntos no solamente se sume, sino que se multiplique, ¿no, Sebas? Totalmente, Andy. Y fíjate que no sé si a vos te pasa lo mismo, pero los CEOs más increíbles, más brillantes que conozco y que conocí son los tipos más receptivos a cambiar, a aceptar, a entender que si no cambian se mueren las organizaciones y lo hacen desde un lugar increíble de humildad, y siendo que son mentes brillantes, tipos increíbles, manejando negocios inmensos, con un impacto tremendo en la gente, en la sociedad, eh, y lo hacen con plena humildad y son gente increíble y da gusto muchas veces. A la vez hay otras que Precioso. toca hacer mucho masaje, ¿no? Pero sí. Sebas, justo nos está preguntando Juan Alberto desde República Dominicana, ¿a qué líder admirás? ¿Líder o lideresa, no? Eh, qué buena pregunta. A Andy,
A Andy lo admiro mucho, lo conozco en profundidad. No soy mucho de admirar a gente que no conozco en profundidad. Me gusta mucho la visión de Elon Musk, que es un tipo que un poco a veces pivota entre la locura y la genialidad y se anima a construir una compañía de cohetes reciclables, que tiene la visión de que pronto llegará la vida multiplanetaria, que generó una compañía de coches en muy pocos años que vale más que cualquier compañía de coches tradicional, que está dedicado ahora a la conexión entre mente e inteligencia artificial para curar muchas enfermedades. Me parece un tipo genial. Es un sudafricano, viene de un lugar periférico del sur, también donde yo vengo. O sea, yo vengo de otro del sur, pero digo que es un tipo que conoce la periferia también. No es alguien que creció, nació en un entorno contenido de ricos como ser Silicon Valley o de estabilidad como es Europa, sino que conoce lo mejor de los mundos. Y en ese sentido es un tipo que a mí me inspira. Pero contestando a la pregunta, admiro a Andy. De verdad, no lo digo porque lo conozco, simplemente porque admiro a gente que conozco, realmente. Che, bueno, se agradece, Sebas, que lo digas vos, es un mimo al corazón y al alma. Se nos está, bueno, ya nos hemos pasado de tiempo, pero bueno, como hoy ha habido cacerolada para que los chicos puedan salir a la calle y está lloviendo cántaros y la conexión es un poco imperfecta, nos vamos a dar este pequeño margen de un par de minutos de más. Y para cerrar, Seba, me gustaría pedirte, vos estás ahora ante una audiencia de decenas, cientos, miles de personas que todos tienen delante de todos ellos un gran signo de pregunta lleno de incertidumbre sobre el futuro al que nos dirigimos. Me gustaría, una vez más, sin hacer adivinanzas, sino trabajando sobre lo concreto, ¿cuáles son los pasos que vos le recomendás a las empresas, los 3, 4, 2, 5 pasos que tengan las empresas para encarar el futuro con más posibilidades de éxito que quedarse estancadas en este complejo presente que estamos viviendo? Bueno, lo primero es que no entienda encima, en pleno contexto en el que estamos, no entienda la necesidad del cambio, va a quedar en el camino. Quiero decirles que es mejor ser un disruptor en el mundo de hoy que ser disrumpido, y sobre todo aquellos que tengan una oportunidad o una chance en el mundo digital, porque en el mundo digital va de ir rápido, pues que es el momento de hacerlo, que es un momento en que muchas compañías están con su operativa un poco aplacada o no pueden operar todo lo que quisieran, pero seguramente están resolviendo temas complejos, pero que también es una oportunidad para pensar y darle ese espacio a pensar sobre cuál es la visión de futuro. Y nada, mucha fuerza, porque son momentos muy difíciles, pero animarse, también mucha valentía, porque lo mejor que uno puede hacer es enfrentarse y no negar la realidad, y esta es una realidad ya innegable. Buenísimo. Damas y caballeros de todo el mundo, queridos amigos que nos acompañáis todos los días en estos Totem Live, hoy tuvimos el enorme, inmenso placer de tener a Sebas Müller de invitado. La conversación queda grabada para poder verla con más atención y con más tiempo, pues ha dejado un montón de cosas de capital interés. Sebas, 1.000.000 de gracias, un abrazo inmenso para vos y los tuyos, y que sigas construyendo ese futuro lindo que tenés en tu cabeza y que también nos hace a todos. No, muchas gracias a vos, Andy, por invitarme. Un verdadero placer. Nos vemos pronto. Gracias a todos y hasta la próxima, Dale. en este mismo Ojalá. Vaticanal y a la misma Batihora. Gracias, Sebas.